Bueno, aquí tenemos el doctor Cristian Tobilla, tiene un comentario. Adelante, doctor. Sí. Bueno, yo creo que los trabajos, miren, todo el mundo se puede. Esto es una falta de respeto. Y otra cosa, cuando comenzó este trabajo, que son excelentes, yo no trabajo, yo trabajo manuales, pero todos los que vi, con excepción del último que no lo vi completo, todos me parecen extraordinarios. Ahora, cuando comenzó esto, aquí debía estar el coordinador y el coordinador de posgrado. Había cuatro investigadores. Eso quiere decir que están muy atareados con el próximo paper o ganar la promoción, o no sé. Pero esta es una falta de respeto hacia el trabajo. Ahí lo dejamos. Gracias, doctor. ¿Alguna participación de la sala? Primero, ¿Alguien más? El doctor Cristian Tobilla quiere hacer otro comentario. pero voy con el trabajo de Sigmund. Me pareció muy bueno. Yo conozco. Desde hace mucho tiempo conozco la costa. La migración ha tenido cambios también. En el pasado, la migración, la frontera era algo así, que lo marcaba el río. Pero tú pasabas, digo yo, cuando estaba como estudiante de primaria aquí en el internado 11, nos llevaba a Coatepeque a jugar fútbol. Y nos llevaban el camión, hacían una lista a mano. Y decían, en la garita decían, ¿cuánto lleva? 25, por ejemplo, dejaba la listita y de regreso. Esta parte, por ejemplo, a mí me gustaría, ¿sí?, que tu trabajo se pueda también a las comunidades. Hay mucha gente, muchos que ya no pueden seguir en las zonas bananeras, en las zonas cañeras, en bananeras, sobre todo Suchiate, Tapachula, Mazatlán y Bogotá. Y, por ejemplo, en el caso de la caña, pues, lógicamente, Ixtla, Villa y Bogotá. Y en el caso de la pesca, hay mucha gente insertada, por ejemplo, en las cooperativas de gente, por ejemplo, sobre todo migrantes, llanos, algo así, que se quedaron en algunos lados de las cooperativas de Vistiapan, de Mapa, o sea, no tanto en la frontera, sino un poco más allá. Entonces, me gustaría que tu trabajo se alimentara de eso, porque finalmente es parte de algo que es interesante, muy interesante. Voy con ustedes. La última transparencia que puso, yo pienso que en la última debería de agregar ahí, por ejemplo, ya ve que dice miedo y enojo. Pues en el caso, por ejemplo, de los habitantes locales, hay digamos, una especie de, no solo de miedo, es rechazo tremendo. Y en el caso de los inmigrantes, pues hay casi todos, ¿sí? Entonces, ahí habría, está muy bonito, la verdad, te da otra perspectiva de lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Y bueno, usted me palma. Ay, perdón, estoy abusando. Estoy abusando ya. No. En el caso de la palma. Aquí hay algunos. La presentación fue actual, La Palma. Aquí hay muchos, pues áreas, la palma ha crecido. Incluso confrontando un poquito los datos de la cantidad de extensión, pienso que una actualización anda por arriba de 45,000 hectáreas. Usted da un dato para la costa. Y siendo, por ejemplo, que en su caso, aquí, la palma no es un cultivo redituable para nada. Olivopalma sacó un documento hace 3 años, no, 4 años, en que dice que sí, solo sí es redituable el cultivo de palma si tiene mínimo 4 hectáreas y la sabes manejar. La gran mayoría de los productores de aquí son de 58 a 70 años de edad promedio
Entonces, un señor de estos, aparte, por ejemplo, el precio del producto varía muchísimo. El año un año después de la pandemia subió al máximo, que eran cerca de 4,000 pesos, el resto andaba entre 1,800, 1,000. Entonces, con ese dinero no se alcanza. Existe el cultivo aquí por los apoyos que da el gobierno. Y el viejito le da 6,000 pesos. Sí, existe cultivo por todos los apoyos que mujeres, madres solteras, pescadoras, no sé qué. Si no existiera si no existieran esos apoyos, no existiría ese cultivo. Porque, por ejemplo, por ahí ella decía que pagaban 300 a 350 por deporte. Aquí eso mismo lo hace la gente por 600 o 800 pesos. Si te pagan 2,000, réstale. Luego, la mayoría no tienen transporte para llevar, te cobran entre 600 y 700 pesos por transporte. Pero restando, realmente te vendrían quedando 200 pesos y con 200 pesos nadie vive. Entonces, bueno, ahí habría muchas cosas interesantes. Y ya, bueno, estaba el problema. ¿Algo que preguntar? Adelante. ¿Algún otro comentario? No, pero él Que termine, ¿no? que termine. No, Ya tenemos la participación. Adelante. Disculpa. Tengo una pregunta. Suelo. Sobre la importación de las permanentes, vegetación natural dentro de las plantaciones, y usted va a recuperar esa información. Bueno, con respecto a lo de ecología de artrópodos, no es mi campo. Yo estoy netamente en la parte de paisaje y también en la parte de manejo. ¿Qué manejo le dan a los cultivos? Y cómo esto incide en los servicios ecosistémicos generales que llegan a cada cultivo. Es básicamente eso. No sé si me faltó alguna pregunta. Sobre las métricas, bueno, son métricas de extensión, de configuración para medir más o menos cómo está la conectividad del paisaje con respecto a ciertos usos de suelo que permiten algunos insectos polinizadores o insectos plaga. Hablando sobre que hace falta seguir la expansión de estos cultivos en general, pero el mismo es, y no está contemplado dentro de las normas que rigen en general la conservación o vaya el seguimiento que se le da a las áreas naturales protegidas, es decir, no está dentro de las normativas de taxonomía o se contempla dentro de alguna ley de la ANJEPA o de desarrollo rural, desarrollo sustentable o manejo de recursos, o son iniciativas que deben surgir desde la base local. Es decir, ¿quién o cómo se podría regular la expansión de estos cultivos? No existe otra ley actual, actualmente que esté regulando esto, y existe, ¿por qué no se está aplicando? ¿Puede contestar? No sé si escucharon la pregunta sobre el cultivo de palma. Si... No tiene micrófono activado. Está apagado el micrófono. Está apagado el micrófono de Adriana. Ya. Mil disculpas, no se escucha muy bien y con mucha claridad. ¿Me podría repetir la pregunta? Tu pregunta. Porque como está La pregunta que nos dijo la compañera es si existen leyes para regular el cultivo de palma,
sobre todo insertado en lo de las ANPs. De hecho, por ley de las ANPs no debería, pero en la encrucijada ya se han detectado miles de hectáreas que están sembradas dentro, porque como no hay una regulación al exterior, la palma es invasiva. Entonces, los cocos de la palma se transportan por el agua y eso hace que esté invadiendo lugares de manglares y de las áreas que están cerca de la costa. Entonces está invadiendo, es una especie invasora y está acabando con especies nativas. E incluso, bueno, tiene efectos en la pesca, como ya vimos, aparte de la cantidad de químicos que se usan, que tampoco hay muchos estudios acerca de qué tanto contamina el agua. Entonces, sí hay necesidad de una reglamentación, de una política pública. Sin embargo, a nivel mundial ahorita se está presentando, por ejemplo, el Banco Mundial, como ya se acabaron toda la selva de Indonesia, entonces andan buscando en Centro y Sudamérica dónde van a sembrar más palma. Y, o sea, va a haber dinero para probablemente incentivar el cultivo de palma nuevamente. Entonces, sí tenemos que pensar en proponer esta reglamentación. Sí, yo solo quería agregar bueno, para complementar el comentario de la compañera, como no tenemos un manejo integrado de zona costera, de cuencas hidrográficas, todas las políticas están muy desarticuladas, ¿no? Tenemos un plan de ordenamiento territorial articulado, políticas transversales, entonces como la política de fomento de La Palma, pues, nunca consideró, ¿no?, la política de conservación de los humedales, ni tampoco de la pesca, ¿no? Entonces también hace falta ese diálogo intersectorial para poder generar un plan más articulado de políticas en el manejo de la zona costera. Y bueno, yo como también estoy viendo la parte de Guatemala, allá todavía está más laxa, ¿no?, la regulación hacia las empresas de caña de azúcar, de plátano, de palma de aceite. O sea, son mínimas las regulaciones que tienen para... ellas prácticamente usan los ríos como zonas de descarga, sin ningún filtro. Entonces el impacto ambiental es mayor en estos monocultivos sobre el ecosistema como el manglar, ¿no? Sí, y de ahí le damos lugar a ¿por qué se llama pescar? ¿Está ligada a los materiales que utilizan o a la acción? Y por lo que tanto incluye el hecho de que sea un conocimiento transcultural. Si eso es una acción en las diferencias que usted explicó, de lo que encuentra en las costas de Chiapas y las que muestra en Guatemala. Pesca artesanal es pesca de pequeña escala, sí, con artes de pesca muy rudimentarias, cayucos de madera, ¿no?, de fibra de vidrio, pero son pequeñas. Usan atarrayas, técnicas muy elementales de captura de los recursos, pero tiene que ver con el tipo de técnicas y la escala de producción más baja que la pesca que se desarrolla en la zona marina y en las actividades de pesca de atún. Ahí vemos ya grandes embarcaciones, o también en la pesca de camarón frente a las aguas de Chiapas y Guatemala. Es muy común ver grandes embarcaciones. El caso de México viene del norte de México, de Salina Cruz, extraen grandes cantidades de camarón. Y en Guatemala, a esta zona de la frontera, como justo es una zona gris donde no hay una gobernanza muy efectiva en la actividad pesquera, suben muchas embarcaciones del puerto más grande, que es el puerto Quetzal. O sea, son grandes con redes de arrastre, ya mayor capacidad productiva, con mayor impacto en el agotamiento del recurso, en el ecosistema marino. Entonces hay una diferencia muy importante entre los dos tipos de pesca. Principalmente yo me enfoqué en la que está más afectada por estos monocultivos, en sistemas lagunales de la zona costera, pesca de pequeña escala, familias de comunidades que se han dedicado por varias generaciones a esta actividad, y sí hay un saber, un conocimiento que se transmite de padres a hijos y que va generando, pues ha permitido esta transmisión del oficio, pero también es parte de la identidad de estos pueblos, ¿no?, que están ligados al manglar, a la vida en la laguna, al mar, ¿no?
Algunas comentarios y preguntas. En el caso de digamos, siempre trabajar sobre la dimensión de la memoria es importante, sobre todo en estas interrelaciones sociales en la frontera. Ahora, lo que no me queda claro es, digamos, ya estás digamos, qué intención disputa con la memoria que está trabajando. Digamos, por un lado tenemos la memoria migrante y habría que ver si existe realmente una memoria colectiva sobre colectivo migrante y qué tipo de colectivo migrante. Justamente de los testimonios que ponían, hablan de un colectivo migrante muy diferente al colectivo migrante actual que ponían en el. Y por otro lado, cómo puedes trabajar la dimensión colectiva de la memoria si no trabajas en el enfoque interseccional. La memoria colectiva se nutre de las individuales. Las individuales tienen que ver con claves de género, claves de pertenencia étnica, tienen que ver con temas generacional, tienen que ver con claves de clase. Entonces, digamos, ¿cómo puedes llegar a una dimensión colectiva sin pensar en estos elementos? Y después, si es esa memoria colectiva de los migrantes o la memoria colectiva local sobre los migrantes, o justamente el conflicto que se produce entre cómo se puede hablar de una memoria colectiva en Tapachula, en esta interrelación conflictiva entre migrantes y población local. Después, en el caso de Guillermo, pues sí, digamos, esto es un proceso cuando sería interesante hacer como una línea de larga duración. Esto en realidad es una continuidad de la doctrina de la seguridad nacional. Estamos en la dimensión frontera, la dimensión frontera, la dimensión gigante, le ponemos la dimensión democracia, la dimensión comunismo y tenemos exactamente el mismo resultado. O sea, esta confluencia de elementos y actores en tensión de esta construcción del enemigo, esta construcción de la idea de seguridad, esta construcción de la idea de la necesidad de protección, es un poco lo que estamos también observando hoy en día. Tenemos un país cada vez más militarizado, un país que está vendiendo la idea de que para generar seguridad lo que hay que hacer es militarizar y cada vez más de seguridad del Estado, y también hay una idea de los años 70 que preocupa a las dictaduras cívico-militares, de que la clase política no tiene la representatividad suficiente como para solucionar los problemas del país. Y para eso tienen que venir, los problemas son los militares y la fuerza de seguridad. Entonces, digamos, hay ciertos elementos, por supuesto, contextuales, pero digamos, se puede tener una línea continua. Y eso es importante a nivel de conciencia política, para entender que estamos frente a un proceso nuevo, sino una reactualización o redefinición de elementos que se han establecido en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, digamos, como verlo un continuo, digamos, con sus redefiniciones. Y después esto, la presentación de Dr. Manuel, lo que no vi, y tal vez, digamos, por Francia, digamos, cómo en estos grupos están trabajando cuál era la presencia de pueblos originarios, de pescadores, porque realmente trabajando con pueblos originarios en México, Guatemala, la experiencia es como al contrario. O sea, es mucho más formas de autoorganización en Guatemala, sobre todo en la zona de Socorro, si hablamos de los Altos. Pero entonces es interesante porque se da el fenómeno inverso. Y después también pues, pensar en una clave más política, la relación entre comunidad y Estado, bueno, y el gobierno, comunidad y Estado, en esta clave de resistencia. En medida hay una tendencia también de larga duración y imposición de las políticas nacionales, de poder
sobre las comunidades, digamos, y cómo responden a esas imposiciones y a esas formas de ver de los centros de poder. Eso teje relaciones y estrategias de resistencia. Y también, ya para cerrar, pensar tal vez no solo una clave binacional, porque eso involucraría, digamos, entidades mucho más difíciles de llegar a alcanzar, como interrelaciones de economía. O sea, estamos hablando de, al hablar de la clave binacional, de dos estados de nación que se tienen que poner de acuerdo para trabajar. Entonces, tal vez pensar más en una clave transfronteriza, porque eso, digamos, lo que hace bajar del nivel nacional al nivel local. Digamos, en las experiencias que tenemos en la mesa transfronteriza, del foro transfronterizo, que se llevó durante muchos años, digamos, dio resultados, y es lo que se llama la baja diplomacia, resultados mucho más alcanzables que binacionales que implican un nivel de acceder, incluso que los actores, sobre todo los actores sociales, también tienen menos capacidad de participación e interacción. Hola, disculpen, un favor allá a la gente que anda en Tapachula. Si es posible que las personas del público cuando participen se acerquen al micrófono porque no se escucha tan bien como quienes están ahí en el podio. Gracias. Gracias. Una última participación para que demos paso a la participantes por Teams. Sí, okay. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas por Teams. Antonio, si nos haces favor de comentarlas. Sí, claro. La primera pregunta es para la doctora María Consuelo y es la siguiente: ¿cómo se da la multisectorialidad en el cultivo de mango? Bueno, particularmente en este proyecto, como yo les mencioné, realmente se ha dado la confluencia de la academia, que es un grupo de investigadores de ECOSUR, que están ahorita en trabajo colaborativo con el grupo de la Asociación Local de Fruticultores. Entonces, esto significa pues la participación de muchos sectores, no solamente la asociación local como tal, sino también está el programa Muscamer. Me parece que hay como varios grupos así de técnicos que es para el manejo integrado de plagas y, en fin, involucra muchos sectores. Y en sí, los resultados de este estudio pueden aportar tanto en el sector ambiental, económico y social, aplicados a una planificación territorial, por ejemplo, o a un manejo holístico sustentable del suelo. En fin, da para mucho porque proporciona como el diagnóstico de cómo se da la producción y de qué manera se puede incidir en esas prácticas para conducirlos hacia un manejo sustentable, ¿no? Que permita pues el desarrollo no solamente económico, sino también el mantenimiento de los servicios ecosistémicos a largo plazo. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta de Francisco Javier Torres. Dice: buen día, gracias por sus presentaciones. Para la doctora María Consuelo Escobar, ¿en qué medida es utilizada la denominación de origen para el mango Ataulfo? ¿Ha tenido beneficios reales para las comunidades y asociaciones productoras? Saludos. Pues básicamente eso es lo que ha propiciado que el cultivo se extienda solamente para el mango Ataulfo y en menor medida está intercalado en esas grandes plantaciones con otras variedades. Algunas solamente incluyen la variedad Ataulfo porque por su denominación de origen tiene un alto valor a nivel nacional y a nivel internacional. Ok, muchas gracias. Ya estamos a punto de terminar esta primera mesa, este primer bloque. Y para cierre, no sé si alguno de los ponentes desee hacer una reflexión final sobre este bloque, sobre esta mesa, y con eso ya podremos concluir este primer bloque. Adelante.
Sí, adelante. ¿Podemos responderle rápido a las preguntas? Porque ya no dejamos. Ya nos respondí. No respondimos al doctor. Rápidamente, digo, esto que me pregunta es súper interesante y daría para más estudio. Solo quería comentarle que, bueno, aplicamos varias encuestas en esta comunidad y sobre esta trayectoria inversa que habla usted, de cómo observa más autoorganización, acción colectiva en las partes altas de Guatemala. Acá es interesante ver cómo se conformó esta comunidad, ¿no? Es una comunidad que surge de una migración relativamente reciente de trabajadores que estuvieron en fincas huleras, en Escuintla o en fincas bananeras, pero hay dos procesos de poblamiento muy importantes también que se dieron a partir de los conflictos armados, uno en El Salvador, mucha gente que fue subiendo a través de la costa, que llegó hasta casi la frontera con México, y ahí vimos en varios hogares muchos pescados que tienen origen salvadoreño, ¿no? Y de hecho, de ahí han traído también como varias técnicas de pesca, pero y sí hay población indígena, pero bajaron también en los tiempos del conflicto armado de la zona alta o del Totonacapan, de estas zonas donde fueron más afectadas por la guerra, no tengo, bajaron a estas comunidades para esconderse, empezar a hacer una nueva vida. Entonces es más heterogénea la conformación social. Habría que hacer un estudio como más detallado, ¿no? Y creo que es muy interesante ir por ahí. Y sobre la resistencia, justo esta heterogeneidad, esta fragmentación que se observa ahí, al menos yo no vi como una resistencia muy, muy fuerte. Habría que estudiar más este tema de parte en la comunidad de Guatemala. Además, vi como en las pláticas que tuvimos, yo veía como mucha cautela de parte de la gente que entrevistábamos para hablar de temas políticos, ¿no? No sé, quizás habría que analizar más ese. Y sí lo veo más fuerte en México, al menos en estos dos casos, como más respuesta, exigencia, demanda, ¿no? Abierta de las comunidades de México hacia las fallas del Estado. Acá, esta zona de Guatemala, que está muy abandonada además, esta zona de la frontera de Guatemala con México en la costa, está súper abandonada. O sea, es un nivel ¿verdad, doctor? De ausencia institucional fuertísimo. Quizás se pueda reflejar como en sentimientos no sé, como enojo, pero no fue tan detallado el campo como para llegar a ese punto de confianza o intimidad con la gente para que hable de esos temas, porque de pronto yo veía que era más fácil aquí en México hablar de esos temas políticos abiertamente, no sé si es por también la nacionalidad, allá en Guatemala que llegábamos a las casas y la gente no se abría tanto a hablar de esos temas, ¿no? Y bueno, ahí espero, muchas gracias por los comentarios, la verdad es que... Ok, pues bueno, de esta forma vamos a cerrar el bloque 1 conforme a nuestro cronograma de actividades. El bloque 2 comienza a las 12 horas con 15 minutos, así que les pedimos a todos los ponentes y asistentes que estén algunos minutos antes para que podamos comenzar en tiempo y forma. Sí, perdón. Hola, sí, habías dicho que podíamos hacer como un cierre. Considero importante hacerlo antes de salir al descanso. ¿Tenemos tiempo? Sí, nos quedan unos minutos si tú quisieras hacer algún comentario final y ya con eso cerraríamos y mandamos al coffee break. Ok, yo solo quería enfatizar la importancia de todas las presentaciones de hoy y los temas que se abordaron, empezando con la preservación de especies y el jardín botánico, y la importancia que tiene para las especies locales ante tanto cultivo agroindustrial que se están perdiendo, sobre todo ahí en la zona. También la presentación de Karen. Bueno, Karen fue la del Jardín Botánico, la presentación de estos temas tan específicos como el de los insectos. Y sobre todo, algo que no quisiera dejar, que, bueno, nadie hizo una pregunta, pero es importantísima, como también toda esta problemática se ve atravesada por los migrantes, o sea, el tema de la migración, el tema de las violencias, el tema de las emociones de los migrantes y de como seres humanos deben ser integrados y tratados con todo el respeto que cualquier persona se merece, ¿no? Y aparte de toda de la parte productiva y de paisaje que trabajamos un poco, María Consuelo y yo. Entonces yo quiero que nos quedemos con esta parte de
el mensaje que queremos transmitir desde la multisectorialidad es la necesidad de coordinar esfuerzos, la necesidad de coordinar actores y la necesidad de coordinar estas propuestas para que también tengan eco y para que puedan llevarse a cabo, ¿no? con las localidades y los pueblos con los que estamos trabajando. Gracias. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos nuestros ponentes por sus presentaciones y entonces nos vamos a Coffee Break y regresamos minutitos antes de las 12:15. Gracias. Con 15.